Hace muchos años, en un poblado, una pareja de recién casados vivía en una pequeña cabaña a las orillas del camino, por donde todos solían pasar. Se cuenta que estos jóvenes eran muy felices y que mostraban un verdadero afecto entre ellos, pero esto no duraría mucho. Los vecinos que conocieron a este joven matrimonio aseguraban que eran muy unidos y que estaban muy enamorados, aunque de pronto su marido mostraría su verdadera personalidad. El hombre trabajaba duramente mientras que la mujer se dedicaba a los cuidados del hogar y a servir a su esposo. Todos los días al volver, ella siempre lo esperaba con una gran sonrisa y él mostraba su gran afecto hacia ella. Un día en el que el esposo llegó de trabajar del campo, su esposa lo recibió más animada de lo normal, a lo que él le preguntó a qué se debía tanta alegría. Ella le reveló que la causa de esto era que estaba esperando un hijo. Al momento de escuchar esto, el hombre se enfureció de gran manera, por lo que golpeó cruelmente el vientre de su esposa lo más fuerte que pudo para asegurarse de privar de la vida de su hijo no nacido. Los gritos de la mujer fueron tan perturbadores, pues a pesar de la distancia entre las pequeñas casas, los lamentos fueron escuchados por los vecinos, los cuales prefirieron no involucrarse en problemas ajenos. Durante los días posteriores, la chica no salía de la casa, pues los golpes la habían dejado muy marcada y se sentía muy avergonzada de su esposo. Desde el día del ataque, su esposo cambió radicalmente su forma de ser con ella, pues ahora la despreciaba y la trataba muy mal. El hombre le exigía tener intimidad, a lo que ella se negaba, pues a raíz de la pérdida de su hijo, lo último que ella deseaba era estar con él, pero él abusaba de ella frecuentemente sin importar el dolor que provocara. En uno de sus tantos ataques, la dejó embarazada nuevamente, lo cual era imposible esconder, pues él estaba al tanto de todo lo que pasaba con el cuerpo de su esposa. Todos los días al volver del campo, revisaba sus partes íntimas entre insultos, pues alegaba que a causa de su descuido se estaba volviendo de un aspecto desagradable. Al faltar el sangrado del mes, él se percató de que ella estaba nuevamente embarazada, por lo que tomó un pedazo de tronco de leña, la cual recolectaban para el hogar, y la golpeó brutalmente sobre su vientre. No conforme con eso, la desnudó para introducir sus manos en sus partes íntimas y alegrarse al ver el sangrado que provenía de su parte interior. La joven estuvo gravemente enferma y al no ver mejoría en ella, con el tiempo el esposo se vio obligado a pedir ayuda, por lo cual se acercó con una mujer del pueblo, la cual era partera y según la palabra de la gente practicaba las ciencias oscuras, a la cual le dijo que su esposa había sufrido un accidente en el cual había perdido su embarazo y que se encontraba muy mal. Al momento de la revisión, la partera le dijo que muy probablemente la chica moriría, pues los golpes en su condición la habían dejado muy grave. El hombre desesperado le suplicó que le salvara la vida, a cambio le daría cualquier cosa. Entonces la partera le pidió que se adentrara en el campo a la medianoche y excavara una fosa y que debía pedir perdón por los horribles crímenes en contra de sus dos pequeños a los que no les había permitido nacer. Después de esto debía cortarse 2 dedos y repetir unas palabras en un lenguaje extraño para después lanzarlos dentro de la fosa. Esto representaría las 2 partes de él, las cuales habían muerto en conjunto con ellos. El joven dudó respecto a esto, pero muy en el fondo aún tenía afecto por su mujer, así que decidido tomó una pala y una pequeña hacha. En las altas horas de la madrugada se adentró en el campo, caminó lo más lejos que pudo y curiosamente comenzó a sentir una terrible sensación, como si alguien lo observara y caminara detrás de él. Un poco nervioso continuó su camino y a lo lejos comenzó a escuchar lo que parecía el llanto de un bebé. El frío corrió por su espalda y a pesar de esto siguió avanzando. Al llegar al sitio comenzó a cavar la fosa. Todo estaba en silencio excepto por el ruido de los animales. A lo lejos nuevamente escuchaba el llanto de un bebé, por lo cual volteó a ver si alguien lo estaba esperando, a lo cual se dio cuenta de que no habían cabañas cercanas. Trató de terminar el extraño ritual y al hacer el agujero profundo, descansó un poco para tomar el valor de hacer lo siguiente. Colocó la mano sobre el piso y con la otra tomó el hacha para cortar sus 2 dedos. El dolor fue tan desgarrador que tuvo un grito ahogado, pero al fin ya lo había hecho. Pensó en terminar pronto para volver a su casa, por lo cual envolvió su mano en un pedazo de tela y tomó sus 2 dedos y los arrojó a aquella fosa. Pronto sintió una gran rabia y con lágrimas en sus ojos comenzó a hablar en voz alta y dijo: nunca he querido ser padre y odio a los niños y no dudaría en hacerlo nuevamente. Luego empezó a repetir las palabras en el lenguaje extraño y al terminar comenzó a cubrir la fosa. Incluso lamentos y llantos de bebés sonaban sin cesar. El hombre se tapó los oídos y cuando a lo lejos vio lo que parecía ser 2 siluetas pequeñas en pie, pero no solo eso, también la silueta de una joven mujer que se posó a su lado, la cual lo asustó demasiado y él trató de salir corriendo, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se posaron sobre él y lo atacaron sin piedad, y este sería su triste final sin que nadie pudiera escucharlo o ayudarlo. Al día siguiente, unos hombres que pasaban por el campo
Al pasar por cierta área, vieron que la tierra había sido removida y que unas herramientas habían sido abandonadas, además de encontrar rastros hemáticos sobre el pasto. Enseguida comenzaron a excavar y en la profundidad encontraron el cuerpo de un hombre, el cual mostraba signos crueles de tortura. Lo sacaron del hoyo y lo miraron determinadamente. Tenía moretones, los ojos habían sido arrancados y lo peor aún, le habían sacado sus entrañas y la expresión de su rostro era de terror. Los hombres que encontraron este cuerpo lo conocieron a pesar de su aspecto. Lo llevaron con ellos para avisarle a su esposa. Cuando tocaron la puerta, la joven les abrió y los invitó a pasar a aquella pequeña cabaña en la cual ella vivía. Ella estaba lista y con un aspecto muy agradable. La mujer se encontraba muy radiante y de aquellas marcas y golpes ya no había rastro en su cuerpo. Tenía el aspecto de antes, solo que había algo que no era normal. Aparentaba tener más de 4 meses de embarazo, a lo cual los pobladores se preocuparon. Sin embargo, le dieron la noticia a su esposo, a lo que ella fingió mucha tristeza y pesar. Luego se convocó al resto de los habitantes de la comunidad y enterraron los restos de aquel hombre. Y para investigar quién había privado de la vida de aquel hombre no tenían ninguna pista, aunque aseguraron que tratarían de encontrar al culpable. Todos asistieron y le dieron sus condolencias a aquella viuda. Cuando ella volvió a casa y cerró la puerta, aquella anciana estaba dentro esperándola. La joven estaba muy agradecida por su ayuda y por devolverle la vida a su hijo. Aquella anciana únicamente le dijo que ella simplemente había hecho un intercambio de una vida por otra, así que ya había quedado atrás el recuerdo de su horrible matrimonio y a cambio había cumplido su sueño de tener un hijo para amarlo toda la vida.